Bienvenidas y bienvenidos a Línea de Poder, un espacio de análisis y conversación de Radio Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. A lo largo de este programa abordaremos temas de coyuntura nacional y regional desde una mirada crítica, clara y contextual, buscando comprender las dinámicas sociales, geopolíticas y políticas que atraviesan nuestra región. Les saluda Claudia Loaiza Valareso junto a Cristian Bravo Gallardo en la conducción. Gracias al equipo de Radio Voz Andina Internacional en controles y producción, iniciamos. Gracias, Claudia. Mi nombre es Cristian Bravo Gallardo y antes de entrar en el tema central de este programa, haremos una breve revisión de algunos hechos que han marcado la agenda en los últimos días y que permiten entender el contexto político y geopolítico actual. Bolivia. Este miércoles 29 de julio, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de haber instigado los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, que paralizaron Bolivia durante 53 días. La investigación incluye delitos como terrorismo, alzamiento armado y asociación delictuosa. Morales rechazó las acusaciones y denunció una persecución política, mientras el gobierno afirmó que la orden fue emitida por la justicia y no por el Ejecutivo. Mientras tanto, en Europa, España y Francia enfrentan una de las peores temporadas de incendios forestales de los últimos años, con más de 285.000 personas afectadas entre evacuados y confinados, y más de 220.000 hectáreas consumidas por el fuego desde inicios de 2026. Ante la magnitud de la emergencia, España solicitó apoyo a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, mientras la Unión Europea desplegó aeronaves, personal especializado y asistencia técnica para apoyar las labores de extinción. Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequía continúan dificultando el control de los incendios. Mientras en Marruecos, miles de personas cruzaron este jueves de forma irregular desde ese país hacia la ciudad española de Ceuta, desbordando la capacidad de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia. La magnitud del flujo migratorio llevó a las autoridades locales a solicitar al gobierno español la declaración de emergencia nacional, mientras los centros de acogida permanecen saturados. La crisis recuerda el episodio del pasado 2021, cuando miles de migrantes ingresaron en un solo día, generando tensiones entre España y Marruecos y reabriendo el debate sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y en África, las autoridades de Nigeria desmantelaron el mayor laboratorio clandestino de metanfetaminas descubierto hasta ahora en el país, una operación vinculada a ciudadanos mexicanos y nigerianos. El hallazgo confirma la expansión de los carteles mexicanos hacia África Occidental, una región que combina condiciones propicias para la producción de drogas sintéticas con una ubicación estratégica que facilita su distribución hacia los mercados de Europa y Asia. Mientras el crimen organizado continúa expandiendo sus operaciones a escala internacional, en Ecuador uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años es el secuestro extorsivo, una modalidad que hoy representa uno de los principales desafíos para la seguridad ciudadana. Lo que antes era considerado como un delito excepcional, hoy forma parte de la realidad cotidiana y afecta no solo a empresarios, sino también a comerciantes, profesionales y ciudadanos comunes. Esta transformación responde a múltiples factores: la consolidación de organizaciones criminales, la disputa por el control de territorios, la diversificación de sus fuentes de financiamiento y las debilidades institucionales. Todo esto ha permitido que el secuestro extorsivo se convierta en una actividad cada vez más frecuente y rentable. De acuerdo con las autoridades, las estructuras criminales han perfeccionado sus métodos de planificación, vigilancia, negociación y cobro, mientras la Policía Nacional mantiene operativos permanentes para rescatar víctimas y desarticular estas redes. Pero comprender este fenómeno exige ir más allá de las cifras y de los casos que ocupan los titulares. Implica preguntarnos por qué el secuestro ha adquirido nuevas dimensiones, cómo operan estas organizaciones, qué papel desempeña el miedo como mecanismo de control y qué capacidades necesita desarrollar el Estado para prevenir, investigar y enfrentar este delito.
Y sobre estos temas vamos a conversar hoy con Cristian Ordóñez. Él es autor del libro Secuestro extorsivo en Ecuador, una obra que analiza este fenómeno desde una perspectiva histórica, criminológica y de inteligencia estratégica, aportando herramientas para comprender uno de los desafíos más complejos que enfrenta actualmente la seguridad en el país. Cristian Ordóñez es periodista, es analista de inteligencia estratégica y profesor universitario. Es magíster en Relaciones Internacionales con mención en Manejo y Resolución de Conflictos. Ha desarrollado una amplia trayectoria en el ámbito de la inteligencia y la seguridad del Estado, desempeñándose en instituciones como la Dirección General de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el entonces Centro de Inteligencia Estratégica, además de ejercer la docencia en la Universidad Andina Simón Bolívar, el IAEN y Flaxo. Cristian, es un gusto tenerte con nosotros en Línea de Poder. Te agradecemos por acompañarnos y compartir este espacio para reflexionar sobre un fenómeno tan complejo y de tanta relevancia para el país. Bienvenido. Cristian, Claudia, muchas gracias. Bienvenido, Cristian. A lo largo de tu trayectoria has investigado de manera sistemática la evolución del crimen organizado en el Ecuador. Además de Secuestro extorsivo, que es tu última obra, también eres autor de Ecuador en Guerra, una obra que documenta cómo las actividades del narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada han transformado el escenario de seguridad del país en estas últimas décadas. Quisiera empezar preguntándote, tu libro Secuestro extorsivo en Ecuador nace, si bien es cierto, de un proceso de investigación muy profundo, muy riguroso, pero también de una experiencia personal muy profunda, muy fuerte. ¿Qué es lo que te llevó a escribir esta obra y cómo esta vivencia transformó la forma de entender al secuestro extorsivo? Bueno, ambos libros nacieron de un proceso ciertamente paradójico, anecdótico, ¿no? Si buscaría encontrar digamos, cuál tuvo mayor incidencia de mi secuestro, es el primero, ¿no? Yo estaba justamente en la judicialización de mi proceso, estábamos en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, y mientras estaba en el complejo judicial existió la toma de TC Televisión. Y cuando yo veía eso en redes sociales, en los canales de televisión, cerraron el complejo y hubo una alteración en todo el país, me surgió la idea. Dije, yo conozco de estos, tengo los datos, tenía la experiencia y era un asunto también de supervivencia, porque básicamente yo tenía dos acciones: o seguir una terapia psicológica, la cual yo no respeto mucho, pero no creo que te lleve más allá de... Habrá casos en los que tiene una incidencia, no estoy cuestionando eso, pero en mi caso personal yo no lo había tomado eso como una opción. Como una opción. Y más bien vi en este caso en la escritura, en el desarrollo de la investigación y meterme en el tema editorial, por decirlo de alguna manera, en el que he conocido personas, en el que he conocido dinámicas, es un mundo, ¿no? Y tomé más bien como esa alternativa a tratar de superar, ¿no? Ese es el principal. Por ello que cuando yo realizo la presentación del libro aquí el 8 de mayo del 2024, a mí me coge al siguiente día la asimilación de lo que realmente pasó. Yo estaba con una amiga y ahí me pasó eso de la hiperventilación, o sea, no lo tuve. O sea, es como que permanecí desde octubre del 23 hasta mayo y no había asimilado recién que me habían secuestrado y que pasé torturas y todos los elementos, ¿no? Entonces, ¿por qué escribir sobre eso después? Primero porque es un fenómeno que no solamente me pasó a mí, sino que es un fenómeno generalizado, lamentablemente. Segundo porque durante el año 2024, cuando uno analiza las cifras, pese a que existió una disminución de la tasa de homicidios, existió el aumento de otros delitos, uno de ellos el secuestro y la extorsión.
Entonces eran repetitivas las historias y yo decía, muchas de estas personas quizá no lleguen ni siquiera a la judicialización, porque viene precisamente el miedo. Entonces, ¿cómo yo trato de visibilizar eso? Porque más allá de que suceda en una nota periodística, el caso se va a caer, porque yo ya conozco de esto. O sea, no es ni siquiera con la detención que uno pensaría que ya va a existir justicia, porque ese es un camino extremadamente largo, que de hecho yo casi 3 años después sigo peleándolo en casación, ¿no? Y no es ni siquiera por la falta de argumentos, es por la permeabilidad del sistema, ¿no? Tienes la opción de hacerlo, así digamos que hoy es de noche, legalmente yo puedo demostrar que es de noche, ¿no? O al menos dejo sentada la duda para que el juzgado lo establezca. Entonces, cuando yo veo que existen casos que son expuestos mediáticamente y que mi entorno que responde a la naturaleza humana, no a la curiosidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué a ti? ¿Qué te hicieron? Entonces dije, bueno, voy a escribir sobre esto y en vez de contarlo gratis, en este caso, a capitalizar monetariamente, ¿no? Entonces, pero claro, si yo cuento esto desde una perspectiva propia, voy a centrarme en mí mismo. Entonces dije, ¿qué hay detrás de esto, no? Y cuando empecé a analizar ya el fenómeno, identifiqué que es un fenómeno predecible, meridianamente predecible. Es decir, las víctimas de secuestro han experimentado circunstancias muy similares a las que yo he vivido. Y entonces uno analiza que el secuestro puede ser analizado, puede ser estudiado y puede ser anticipado, puede ser gestionado. Esta última parte es la que a mí me genera duda, porque ¿cómo no podría anticiparse? O sea, ¿cómo no se puede dar cuenta de que eso es que podría pasar? A mí realmente me asusta ver, si han visto estas últimas noticias, hay un montón de gente secuestrada. El último caso de la chica del desaparecidos, de la chica del Ministerio de Educación. La bicicleta. Sí, que finalmente fue encontrada muerta. Este señor también que trabajaba en otra cartera de Estado y gente ahora... Ambos servidores públicos. Sí, ahora hay el caso de este chico, hijo de un ex asambleísta, que también ahorita está, de hecho ayer vi... Parece que hay un caso en la Universidad de San Francisco también. También hay ¿cómo? O sea, a mí sí me queda la duda en cómo uno puede, cómo te das cuenta que te va a pasar, o sea, se puede, es previsible, eso es lo que a mí me... Sí. Ahora, lo que comenta, perdón, Cristian, de lo primero que comentas, de por qué contarlo, ¿no? Creo que lo ocurrido con TC Televisión marca un antes y un después, ¿no? En cómo se aborda este problema, que quizás o sea, yo diría, ya existía este problema desde hace muchos años atrás, pero claro, lo que marca un cambio en cómo ve la ciudadanía, en el interés, en la mirada que fija la ciudadanía, es a partir de este suceso. ¿Sí? Entonces ahí se empiezan a saber muchos casos también como el tuyo. A ver, yo haría como que una puntualización. Digamos, se conocía mediáticamente, pero quienes hemos desarrollado esta profesión o estos estudios en temas de seguridad, no es algo impredecible, es decir, que tú, sorpresa, ¿por qué el Ecuador llegó a hacer esto? No, habían elementos meridianamente predecibles que te daban un escenario muy concreto, ¿no? Te voy a hablar del año 2016, estamos hablando hace 10 años, y antes nosotros realizábamos, año 2012, 2011, 2012, qué iba a pasar con el proceso de paz en Colombia y cómo las FARC podría atomizarse y podríamos tener un recrudecimiento en la frontera norte, ¿no? Teníamos ya indicios claros de la penetración del cártel de Sinaloa en el Ecuador. Teníamos claros históricos indicios de que el Estado ecuatoriano ha tenido una debilidad. Entonces, cuando tú analizas estos factores, no es sorpresivo. Quizá para el común de las personas que mediáticamente consumen medios de comunicación y también hay quizá una espectacularización en torno al tema,
es algo nuevo, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancia es algo impredecible, ¿no? Cuando uno analiza las condiciones desde los años 80 del país, el camino estaba trazado para llegar hasta donde hemos estado. Ahora, respecto a lo que tú me mencionas, Claudia, ¿cómo llegar? Claro que existe elementos para prevenir, claro que existen elementos para anticipar. Justamente yo desarrollo algunos que desde la manera táctica y desde la manera psicológica quizás se puede identificar, porque los grupos criminales que realizan este delito tienen tienen inteligencia delictiva, es decir, no realizan un elemento aleatorio. Y aquí hay que establecer otra puntualización que sí es muy importante y que incluso yo cometí una equivocación en un poco lo que tú mencionas, asociar el tema de desapariciones a los temas de secuestro. Y esto, conversando con la gente de la UNACEM, yo inicié diciendo esto, ¿no es cierto? Pero no es necesariamente así, porque cuando tú analizas las cifras de desapariciones, hay alrededor del 90% o alrededor del 90%, un poquito menos, quizás un 85%, en el libro lo tengo, de hecho, que responden a naturalezas propias del ser humano, ¿no? Es decir, tú tienes un problema sentimental, un problema familiar, un problema económico, filosófico, existencial, y quieres desaparecerte, ¿no? Ese acto es... digamos, es un acto propio de la naturaleza del ser humano. Alguna vez todos hemos querido estar solos y no desaparecernos de nuestro entorno. Pero hacer ese acto en el sexto país más inseguro del mundo, con toda la paranoia y todas las circunstancias de seguridad, es un acto irresponsable. Cuando tú analizas, la mayoría de personas es porque quisieron desaparecerse, digamos, ¿no? Los casos. Ahora, dentro de esos otros casos, claro, hay casos que no tienen solución y otros casos que han derivado en la muerte. Y los casos que han sido expuestos, pues, tienen asidero estadístico. Pero no toda desaparición es un secuestro. Lo cual, un secuestro sí puede iniciar con una desaparición, ¿sí? Pero esa es una puntualización que es muy importante hacerla. Es decir, si el día de mañana alguien de tu entorno desaparece, no necesariamente quiere decir que está secuestrado. ¿Y en qué categoría se pondría, por ejemplo, a los casos como la chica de la Universidad Politécnica Nacional? Natalie Mafla. Sí, que estuvo desaparecida y fue hallada muerta, luego en una quebrada. Eso no es un secuestro, por ejemplo, ¿no? Porque en las investigaciones que se ha establecido, ella tenía libre movilidad. 1, 2, no existió un elemento de carácter extorsivo, es decir, yo tengo a Natalie y necesito $10,000 para recuperar. Para que sea secuestro tiene que haber esta característica de extorsión. Extorsión. Claro. Tiene características a ver, distintas. La ONU en el año 2004 estableció un manual antisecuestros, ¿ya? En el cual estableció diferentes tipos de secuestros. Sin embargo, es importante hacer una caracterización aquí. En el Ecuador existe solamente 3 tipos de secuestros. El secuestro simple, que puede ser deberse a una naturaleza pasional, digamos, ¿no? Y yo quiero que Claudia siga siendo mi pareja y la secuestro. No hay un carácter extorsivo. Yo no llamo a la familia pidiendo $10,000, no, simplemente quiero que ella permanezca a mi lado, ¿no? Es un secuestro, eso está tipificado con un tipo penal independiente. Luego tenemos el secuestro extorsivo, donde la naturaleza del secuestro extorsivo básicamente recae en que yo para que Claudia o que cualquier persona recupere la libertad, yo solicito en este caso bienes, dinero, títulos o algún elemento para que recupere la condición de libertad. Y hay unas condiciones agravantes, ¿no? Por ejemplo, cuando existe una naturaleza de carácter político, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2018 con el equipo periodístico de Diario del Comercio, ¿ya? Eso es un secuestro extorsivo con el agravante de naturaleza política, porque recuerden que la disidencia de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra, no solicitaba dinero. Existía una especie de canje con miembros que habían sido detenidos por el Estado ecuatoriano.
existen elementos agravantes dentro del secuestro extorsivo cuando, por ejemplo, cuando existe el detenimiento de nave o aeronave, cuando existe daños permanentes, por ejemplo, mutilaciones de dedos, elementos permanentes o no permanentes, y el autosecuestro. Entonces tenemos 3 tipos penales en el Ecuador, ¿no? Pero hay otros que pueden encasillarse sobre todo en el tema del secuestro extorsivo. Hoy se está dando una modalidad, 2 modalidades que están ciertamente emergentes. Una es el secuestro extorsivo express, que sigue siendo extorsivo, pero hay una diferenciación. ¿Por qué temporal, no? El secuestro express, yo bajo la lógica investigativa de varios casos que he analizado, tiene una periodicidad menor al menos de 6 horas, ¿no? Es decir, te toman rehén y te realizan el paseo millonario y inmediatamente te liberan. El que sobrepasa de ese es el secuestro extorsivo per se, ¿no? Cuando tienes una serie de fases que yo he identificado y que están retratadas en el libro. Ya. Ahora, en el libro planteas una idea central que es potente, ¿no? El secuestro extorsivo dejó de ser un delito aislado, ¿sí? Para convertirse en una verdadera industria criminal. ¿Qué cambios llevaron o hicieron posible esta transformación en el Ecuador, ¿no? ¿Y qué nos dice esto sobre la evolución del crimen organizado en el país? Ya, a ver, primero entender que el secuestro es una industria criminal importada, ¿no? No es propia del Ecuador, ¿no? Sus modalidades, sus doctrinas son colombianas fundamentalmente. Primero. Segundo, el secuestro no es nuevo. Los primeros casos de secuestro extorsivo en el Ecuador tenemos desde los años 60. No de secuestro extorsivo per se, más bien secuestro con fines políticos, ¿no? El secuestro se inserta en el Ecuador con fines políticos, ¿no? Luego tenemos casos ya, los primeros casos. Isaí, ¿estamos hablando? Antes, el apoderamiento de aeronaves en el Ecuador en el marco de la Guerra Fría, ¿no? En los años 60. Eran los aviones que tenían destino a La Habana. La Habana y esos, ¿no? En los años 70 se produce el primer caso de secuestro extorsivo, per se, aquí en Quito, cuando es secuestrado un empresario textil, Brice López me parece que se llama, y no se logra llegar a la negociación y él es asesinado y su cabeza desmembrada aparece en las cercanías de la maternidad Isidro Ayora, ¿no? Luego tenemos un caso en los años 80, el caso de Naim Isaías. Es cometido por un grupo que tenía una vocación política, entonces no necesariamente es un caso de secuestro extorsivo. ¿Cuándo empieza? Pero este elemento quizás marca un punto en cómo abordar estos casos, ¿no? Porque recordemos que hasta esos 2 momentos las víctimas habían sido asesinadas, ¿no? Sí. Primero, no había una unidad creada para específicamente. De hecho, en el caso de Naim Isaías se entró con la orden de abrir fuego, ¿no? Y eso sin negociación. Sin negociación, que es una parte fundamental. Y no deja claro también finalmente qué fue lo que pasó en la casa. Claro, finalmente ahí no tienes estos elementos de dilucidar precisamente. Y ahí tenías otro conflicto, ¿no? Interno en el país, ¿no? Claro, teníamos a un grupo guerrillero. Bueno, yo en mi primer libro realizo una inferencia, la valoración si es que fue persecución o fue violación, queda ya la valoración de la historia, pero yo creo que en su momento haber cortado a estas facciones guerrilleras que tenía pudo tener una valoración negativa, crítica, pero también desde la perspectiva de seguridad me parece que también hay otros elementos que pueden sobresalir, ¿no? Pero bueno, tenías 2 casos que habían terminado en una tragedia, ¿no es cierto? En el año 94 se crea la unidad antisecuestro en el gobierno de Sixto Durán Ballén, y la naciente UNACE pues empieza a tener casos ya de naturaleza
totalmente extorsiva, sobre todo en la zona fronteriza, en las zonas petroleras, donde personas extranjeras que laboraban ahí en condiciones de técnicos, ingenieros, son secuestrados, ¿no? Inicialmente la UNACE, pues, por las limitaciones, porque está agarrando experiencia, doctrina, pues no necesariamente es contactada, ¿no? Y intervienen empresas extranjeras que son expertas en negociar los secuestros. Y ahí sale a la luz, de hecho, un caso importante en el año 2002 de secuestrado Esteban Paz, del exalcalde Rodrigo Paz. Y pues ahí establecen él hace una inferencia que la pongo en el libro, ¿no? Que esto va a suceder a futuro y que el Ecuador no está, digamos, preparado. Sobre eso teníamos justo una pregunta más adelante, claro. Más adelante, sí. Bueno, puntualmente sobre eso. Pero para ser muy puntual ¿por qué es lo que cambia? ¿Por qué yo denoto industria? Hay que entender que esto es una economía, ¿no es cierto? Como todo el narcotráfico, minería ilegal, son economías, ¿cierto? En el año 2020 se produce la primera atomización de grupos criminales producto de la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ¿cierto? Entonces, hasta antes del año 2020 teníamos alrededor de unas 10 bandas criminales relativamente consolidadas, ¿no? Los choneros en la superestructura, debajo de él y respondiendo a ellos, los lobos, tiguerones, chone killers, que eran los nietas, ¿no? Cuando se produce esta primera atomización, existen fragmentaciones. Entonces, estos grupos criminales que nacen, que emprenden su camino criminal, necesitan financiamiento, ¿cierto? Entonces, hasta antes del año 2020, los grupos criminales necesitaban altos millones de dólares para financiarse en casos de secuestro. Es decir, si te secuestraban, primero porque tenías una capacidad de pago exorbitante, es decir, 2, 3 millones de dólares, ¿no? No existía un perfilamiento como existe actual. Segundo, cuando ya existe la atomización cambia. Entonces yo ya no voy a pedir millones de dólares. Como yo estoy siendo un grupo criminal naciente, necesito financiarme con dinero inmediato. Entonces ahí cambia el perfilamiento y ya no es el gran empresario, ya no es el gran político, sino es un ciudadano común, ¿sí? Pero digamos, en esa segunda estructura, los ciudadanos, si podríamos establecer una especie de categorización de clases, es quizás el ciudadano de clase media, ¿no? Que tiene un vehículo, que tiene un departamento, ¿no? Que tiene una capacidad relativamente importante. Estamos hablando de unos $200,000, ¿no? La circunstancia actual ya nos ha derivado, aunque ya no es necesariamente una persona de clase media. Puede ser una persona de clase media baja o una persona de... Hoy existe incluso secuestro de mascotas, ¿no? Poco porque la gente tiene esta lógica de que hay estos perrijos, ¿no? Además, por cómo se ha orientado también la ciudadanía a esa cercanía más con sus mascotas. Claro, no, va a depender un poco de la generación, ¿no? Yo jamás compararía el amor que uno puede sentir por un hijo que por una mascota, pero son visiones y visiones, ¿no? Pero claro. Insertémonos en que a una persona le secuestra un perrijo y por esa mascota le piden $100, $200, ¿no? Entonces son formas en las que el crimen organizado, estas bandas delictivas, se han nutrido y tienen financiamiento. Y hay un factor fundamental, es el miedo, ¿no? Cuando tienes miedo, tienes financiamiento. Ahí vamos, esa es la siguiente pregunta. Esta idea que tú la mencionas en el libro es súper poderosa, que es que el miedo se convierte en la principal herramienta de los secuestradores para obtener justamente estos beneficios económicos. ¿Cómo operan psicológicamente estas organizaciones sobre las víctimas y sus familias? ¿Y qué es lo que nos revelaría esta lógica en el secuestro extorsivo? Bueno, el miedo es el principal combustible, ¿no es cierto? El miedo es el principal combustible del que se nutren ellos y el cual hacen su fundamental aliado, ¿no es cierto? Entonces, en un estado de paranoia, en un estado... ahora, ¿cómo combatir al miedo? Precisamente con conocimiento. Ahora, decir que se puede neutralizar y eliminar el miedo, eso sería muy irresponsable de mi parte. Todo el mundo tiene
el soldado más avanzado y el ciudadano más indefenso, todos vamos a tener miedo, porque el miedo es una condición innata del ser humano, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos afrontar al miedo? Bueno, yo hago a nivel táctico algunas recomendaciones, y en los talleres que yo he proporcionado, pues hacemos ejercicios de cómo realizar una respiración, cómo analizar el entorno, cómo adquirir conciencia situacional, cómo estar cómo preparado. reaccionar, qué decir. Exacto, exactamente, ¿no? Cómo estar preparados físicamente también, ¿no? No solamente como no desde una perspectiva que me voy a enfrentar con los delincuentes, porque Por supuesto. no necesariamente vas a tener a saber cómo desarmar a un delincuente. No todo el mundo tendría que saberlo y no todo el mundo lo sabe. Para nada. Para nada. Pero sí es importante y marca un elemento neurálgico la preparación física que puede tener la víctima en las actividades que tengas. Dices tú, me gusta la bailoterapia, está bien, pero estás preparada físicamente, no para enfrentar un secuestro, pero estás preparada para adquirir condiciones básicas de protección de tu cuerpo. Entonces eso es un elemento fundamental. Cuando tenemos mayor vulnerabilidad, cuando la persona no sabe controlar el miedo, hay personas, hay víctimas que quizás nunca llegan a asimilar que están, o sea, nunca llegan a salir de ese estado de shock, permanece, ¿no? Yo he establecido una escala emocional, es decir, uno pensaría que es el miedo el síntoma principal, y no es así. Durante un secuestro tú puedes tener una serie de sensaciones, tienes una serie de emociones, y uno hay que saber identificar en qué fase estás para aplicar, y sobre la base de eso ir leyendo, ¿no? Dentro de eso. Ahora, desde la inteligencia estratégica, ¿qué errores comete o ha cometido el Estado cuando trata el crimen organizado como si fuera un actor homogéneo? ¿Y por qué es fundamental distinguir las distintas organizaciones que operan actualmente en el Ecuador? Es fundamental porque no todas las organizaciones criminales realizan secuestros, ¿no? Yo en el libro establecí una pirámide sobre la cual se establece una clasificación de los grupos criminales que operan aquí en el Ecuador, entendiéndose en la cúspide las mafias y en la base de la pirámide la delincuencia común. Estas organizaciones no cometen secuestros, es decir, el mafioso de la mafia albanesa, italiana, no van a cometer secuestros contra un ciudadano como nosotros, ¿no? Porque lo hacen contra sus enemigos. Y de manera muy focalizada, ¿no? Es muy focalizada, ¿no? Ellos más bien son, digamos, no optan por la violencia como método de operación, no es de esos. La delincuencia común tampoco, es decir, la persona que roba un celular, quizás lo hace, y no con esto estoy para nada, digamos, justificando las actuaciones, lo hace por un financiamiento inmediato, para comer cosas, o para la droga, qué sé yo, ¿no? El secuestro extorsivo, primero es fundamental entender lo que no cometen delincuentes comunes, delincuentes desorganizados. O sea, hay que tener ya una trayectoria criminal previa, ¿no? Y una estructura dentro de la misma organización. Totalmente. Por todos los personajes, digamos, que intervienen en este secuestro. Claro, totalmente. Los roles, las funciones que tienen cada uno. Exactamente, o sea. Y eso es lo que le da también el catálogo de que es una industria, ¿no? Exactamente, hay negocio. Una organización, exactamente. O sea, si aquí, una analogía un poco extrema, nosotros queremos hacernos una banda criminal, no vamos a iniciar por... Nos fuera pésimo. Nos fuera pésimo. No lo sé. No lo sé. Tampoco no lo sé. A Claudio la pondríamos quizás como el enganche y claro, la cooptadora. Uy, a mí me fuera pésimo. Yo me pondría a llorar con el que está secuestrado. No, tú traes a la víctima. Pero, digamos, no vamos a iniciar por ese camino, ¿no? Porque tú necesitas, exacto, una estructura, ¿no es cierto? Tú necesitas una estructura. Entonces, para yo conocer a personas que sean capaces de cometer un secuestro, porque hay un elemento psicológico ahí. O sea, lo que tú mencionas, ¿no? Tú te pondrías a llorar con el secuestrado. Y estas personas que cometen secuestro ya no tienen eso, ¿no? Tienen ciertos rasgos psicopatológicos, el aplanamiento emocional. Es decir, ellos no van a sentir la misma emoción si yo te digo... no sé, si ves tu postre favorito o ves un asesinato,
O sea, no van a tener una reacción diferente. Hay un aplanamiento emocional. Y estas son las condiciones que ciertamente llevan a que el secuestro precisamente sea una industria. Es decir, es algo especializado, no es algo arbitrario o común. Guardando las distancias, ¿no? Digamos, a un médico se lo prepara psicológicamente y emocionalmente para que pueda dar noticias negativas, fuertes, duras, ¿no? Y para decirle al propio paciente, hay o no hay salvación, futuro. ¿Cierto? Acá, al tratarse también de una estructura económica, una industria, me imagino que hay un trabajo fino, permanente, con cada uno de los que forman parte de una banda para ejecutar algo. Porque alguien que emocionalmente puede tener sus picos, ¿no? Que no sea aplanado, digamos, como tú dices, no va a poder ejecutar una acción de manera adecuada y pone en riesgo el negocio. Claro. Quizás eso es despedido. Claro, quizás los que establecen el cautiverio tienen una personalidad blanda, porque quizás muchos de ellos ni siquiera saben de qué se trata el trabajo. Quienes hacen el trabajo sucio, es decir, de cooptar a la víctima, llevarla a un cautiverio, ellos sí ya son personas mucho más desarrolladas en la industria criminal. Conversado con personal de la UNACE, que también pues he dado clases con ellos. Me contaban que, no sé, en un caso en Guayaquil, en Durán, un chico le habían contratado, porque también existe la subcontratación, ¿no? Y lo que ganan son ínfimas cantidades, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, en el caso en el que estos niños en el aeropuerto le esperaban con los peluches, ellos no habrán estado ganando más allá de unos $500 por el asesinato, ¿no? Pero, claro, entender desde su estructura económica. Y son los operadores. Claro. ¿No? Igual que el chico que le asesinó a esta persona de la Universidad de las Américas, era un menor de edad. Claro. Y son quienes ejecutan. Claro, exactamente. Y ejecutan por unas cantidades muy ínfimas. Sin conocer sin conocer lo que está sucediendo. Pero estas personas pueden llegar a iniciar ahí, en ese caso, o enterarse que están siendo parte de un secuestro. Y en esa comprensión recién no necesariamente pueden asimilar la gravedad del hecho, ¿no? Porque, vuelvo al tema, si la ciudadanía en general no está consciente de la realidad, ¿no? Mucho menos lo van a tener el nivel de conciencia la gente que comete estos delitos, ¿no? Estas estructuras débiles que siempre las hay. Hay quienes cometen, digamos, los secuestros son una estructura jerarquizada y responden a un líder. Quizás el líder sí tiene toda esa conciencia de los riesgos, implicaciones que tiene eso, pero las personas que realizan actos menores no necesariamente. Y que los líderes son, en este caso, digamos, era una persona que estaba detenida, estaba en una cárcel. Qué brutal, como desde ahí también operan. A partir de esta investigación que tú presentas en el libro, con todo lo que hemos conversado, no solo lo que se trata, porque en este libro hablamos específicamente del secuestro extorsivo, pero en tu libro anterior, en Ecuador en Guerra, hablamos de toda una cadena criminal, de bandas criminales y la evolución del crimen organizado en Ecuador. Con todo esto que hemos conversado, ¿cuáles consideras que deberían ser las principales prioridades del Estado ecuatoriano para prevenir y poder enfrentar, aquí estamos hablando del secuestro extorsivo de manera integral, pero ya de algo más complejo como la seguridad? Bueno, del secuestro extorsivo enmarcado en el complejo de la seguridad en Ecuador. Yo creería que el principal elemento es la voluntad política, ¿no? Y claro, esto puede sonar a todo y nada, pero, a ver, en general cuando uno afronta problemas, siempre piensa que son por dos recursos, o por falta de dinero o por falta de leyes. Y yo de hecho considero que nunca, generalmente cuando tienes un problema en cualquier ámbito, no responde ni a falta de dinero necesariamente, ni a falta de leyes. ¿Por qué digo que es la voluntad política? Porque me parece que el querer hacer las cosas, ¿sí?, es un elemento fundamental, ¿no? La narrativa oficial gubernamental ha establecido una serie de ofertas, ¿no?, en todo ámbito, uno de ellos la seguridad, y no se han establecido las acciones concretas.
por eso digo la falta de voluntad. Pero ahí viene otro elemento. Cuando tú quieres hacer las cosas, tú necesitas tener un conocimiento y una planificación. Y de ahí viene el otro tema, ¿no? O sea, querer hacer las cosas y luego enmarcarlas o encasillarlas dentro de la planificación. El plan Fénix, que siempre se ha sido crítico, recién se ha presentado hace un par de semanas el Plan Nacional de Seguridad Integral. Entonces, desde ahí ya tienes una falencia, ¿no es cierto? El querer hacer y el cómo hacerlo lo presentas casi 3 años después. Los tiempos, claro. Los tiempos no coinciden, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú quieres hacer algo es inmediato. Y para eso trazas una hoja de ruta, así sea muy, muy básica, un cuaderno en línea, ¿cierto? Luego la coordinación con los diferentes actores. Luego el establecimiento y en la comprensión de que la seguridad no es únicamente entrar desde la perspectiva dura, ¿no? Por las diferentes operaciones en las que he podido colaborar y un poco en la naturaleza de mis funciones, a veces golpeamos con las fuerzas, con la fuerza pública, pero después donde se golpea en los sitios quedan expuestos a que sean nuevamente cooptados por el crimen organizado. Y cuando yo ya solicito la aplicación de políticas públicas preventivas en educación, en vivienda, en salud, no tengo la respuesta del Estado. Entonces ya el asunto no se vuelve quizás desde nuestros privilegios, porque hoy tú llegarás a tu casa, te trasladarás en tu vehículo o en un transporte público, pero esa gente no tiene ni agua, ni luz, ni alcantarillado, ni vive al diario. Entonces no es un asunto moral. Nosotros lo podemos ver que, quizás no podríamos caer en una industria criminal, pero esa gente que no tiene otra oportunidad es cooptada, ya sea por las necesidades o por el miedo. Entonces me parece que el Estado tiene que entender muy claramente eso, llevarlo ya a territorio, a zonas recónditas, estoy hablando de zonas fronterizas, en provincias donde no hemos tenido una adecuada manifestación de políticas públicas, ¿no? La provincia de Esmeraldas, por ejemplo, es una provincia históricamente ¿no? abandonada, sí. Y eso tiene una razón que nos hace insertarnos hacia 100 años atrás. Cuando Alfaro es asesinado en 1912, un coronel, el coronel Carlos Conche, de hecho la principal arteria vial de Esmeralda se llama Carlos Concha, el aeropuerto se llama Carlos Concha. Este coronel se va y se subleva a la provincia de Esmeraldas, y el gobierno de Galo Plaza Lazo, de Leonidas Plaza Lazo, del papá, establece un bombardeo a Esmeraldas, y producto de ese bombardeo, que es el único bombardeo que ha existido del Estado al interior del Estado, hacia su propio territorio. Hacia su propio territorio, en efecto, destruyó todo el malecón y todo lo demás, producto de este castigo, digamos, ¿no? Y desde en ese momento, no sé hasta cuándo, los gobernadores de la provincia de Esmeraldas nunca han sido esmeraldeños. Nunca han sido esmeraldeños. Ahora, ¿por qué se pone la refinería ahí? Dirán, ¿no? Y ahora que justamente el presidente y la Irene Vélez, creo que se les salió que van a privatizar la refinería. ¿Por qué se lo pone ahí en Esmeraldas? Dirán. Es porque teníamos un problema geopolítico con el Perú y teníamos que tener el mayor recurso alejado. Ajá. Ahora, esa transición, me llama la atención, esa transición de esta experiencia dolorosa, crítica, ¿no? a una herramienta de conocimiento. Es muy interesante. No todos pueden lograr eso. Pocas personas logran convertir una experiencia dolorosa en una herramienta en un instrumento de conocimiento para la sociedad. ¿Qué significado tiene para ti haber pasado de ser víctima a este otro escenario ya como investigador de este fenómeno, y qué esperas que encuentren los lectores en el libro? Bueno, como digo, quizás en su inicio, cuando yo empecé a relatar esto, es porque todos los seres humanos tenemos una forma de canalizar nuestro dolor, ¿no es cierto? Unas personas se refugian en el deporte, otras personas se pueden refugiar en un psicólogo, otras personas se pueden refugiar en el alcohol, no sé, en diferentes situaciones.
Y yo encontré en la escritura, ¿no? Y cuando yo empiezo la escritura de este segundo libro por el último, por lo que me pasó, ¿no? Entonces yo empiezo a narrar, y inicialmente yo no pensaba realizar esto, ¿no? No pensaba porque tienes miedo, tienes vergüenza, tienes una serie de factores, ¿no? Entonces después ya cuando lo realicé, sinceramente no encontré, cuando yo volví a pasar esto, me inserté tanto como un tercero, es decir, yo no estaba escribiendo de mí, era como que yo estaba una cámara mientras las locaciones era un actor más, ¿no? No llegué a experimentar ese trauma, ¿no? Cuando el primer libro, que no tiene nada que ver, si ustedes analizan en el primer libro no hay absolutamente nada, quizá un poco en los agradecimientos, quise poner un poco medio sentimental, por decir de alguna manera, pero ni siquiera menciono la palabra secuestro. Pero ese libro fue escrito quizás en medio del dolor y de la tragedia, ¿no? Ese libro fue totalmente... Ecuador en guerra. Sí, totalmente. Ese fue escrito en el desastre. Yo hasta ahora no... A veces lo miro y digo cómo pude hacerlo, porque yo estaba destruido psicológicamente, ¿no? Pero en este otro, en cambio, pese a que es ya del tema, yo no viví eso, o sea, yo ya ahí más bien es como que yo lo investigué, un actor más, y es un libro académico, no, ni siquiera académico, porque a veces yo tengo un conflicto cuando analizo los temas académicos, las teorías, no logran, como la teoría, el estructuralismo, el constructivismo me sirve a mí en esmeraldas, en hoja blanca, que tengo minería y el Frente Oliver Sinisterra. O sea, ¿cómo yo aplico eso? No me sirve, ¿no? Yo necesito elementos prácticos que me permitan a mí operar en el territorio. Y ese es un poco el divorcio que yo tengo con la academia, con las teorías, ¿no? Okay. Trato porque creo que hoy a veces tenemos como que he visto un aumento de los estudios de seguridad, pero creo que no necesariamente todas las personas que abordan desde las teorías pueden llegar a aplicar eso en la práctica. Claro. Entonces es muy diferente. Eso, ¿no? Son teorías, son... Sí, exacto. O sea, el papel te va a aguantar todo, ¿no? Así es. Entonces, el debate y todo eso, ¿no? Por eso mi lógica también fue hacerlo esto con la UNACE. El jefe de la UNACE, el coronel Centeno, fue quien suscribió el epílogo. Y la presentación del libro, pues, resultó paradójico que yo solicité que sea con el equipo que me liberó. Entonces el equipo que me liberó, el capitán Alejandro Jarrín y todo su equipo estuvieron aquí y me indicaron ahí después de la presentación del libro me indicaron la foto de la liberación, algo que yo no lo había visto, ¿no? Y ahí estamos todos, yo liberado recién hecho nada y claro, son esas experiencias anecdóticas, ¿no? Porque en ese momento yo lo único que pensaba era sobrevivir, ¿no? Era sobrevivir. A mí me llamó mucho la atención sobre este libro porque al inicio del mismo se menciona, de hecho lo hace Carolina Andrade, que es un libro que aporta a la ciudadanía, por eso esta pregunta, porque finalmente te da tips. O sea, yo no sé qué haría con lo que te decía antes de empezar la entrevista. Yo realmente no sé si es que ese rato pudiera pensar, a ver, cálmate, no respires, a ver, grábate en dónde estamos, porque das un montón de tips de que hay que ser observador. O sea, si te llega a pasar, tienes que observar, escuchar. Si tú no ves, que de hecho lo dices en el libro, si uno de tus sentidos no lo puedes usar, los demás funcionan mejor. Entonces, por el olor, por lo que escuchas, de más o menos en dónde podrías estar, cuánto recorres, si te logras ubicar. Y otra cosa importante también, que lo conversaba de hecho con mi familia, es ¿qué hace la familia? ¿A quién llamas? De hecho, tú dices, tú te sabes 2 números de teléfono de memoria. Yo me empecé a aprender, bueno, yo me sé el de mi madre de memoria, pero... Yo no me sé ni el mío. Ya, entonces el libro dice que te debes saber 2 números de teléfono de memoria
Porque ahora con la facilidad del teléfono, si tú te llegase a pasar algo, inclusive un accidente o cualquier cosa, y tu teléfono te roban, ¿cómo avisas? Si no te sabes los números de teléfono. Entonces, uno es, dos, ¿a quién llamas? Entonces, no a una persona que sea nerviosa. Tú decías, la peor persona en el mundo a quien yo hubiese podido llamar es a mi mamá. No, pues sumo una víctima claro, más. porque ella no va a saber qué hacer. Entonces, el mismo caso yo pensaría en mi caso, digamos. Entonces, pensar a quién llamar y en cómo tu familia puede actuar. O sea, que la persona a la que llames, todo esto son tips que te da el libro. Que la persona que tú llames debe ser alguien que pueda asimilar inclusive en código. Tú dices que ya deberíamos con nuestras familias hablar de un código de si me pasa esto y yo te digo tal cosa, tú ya vas a saber, si te llamo de un número diferente y te digo ándate a la iglesia del Batán, ya vas a saber de qué se trata, ¿no? Y que esta persona pueda ir a hacer las cosas, ¿no? Y tomar las decisiones y luego todo el proceso de negociación, llamar rápido a la UNACE, reportar el secuestro. Y decías algo de algo espejo, de repetir lo que... sí. Un tiempo para que... Bueno, a mí todos estos aportes que tú lo haces en el libro me parecen Pero además de que suma importancia para nosotros como ciudadanos de a pie, comunes y silvestres, que no sabríamos qué hacer. Pero son tips, digamos, que lo entregas a través de la narración de una historia, de tu historia. Uno sí. Real. Claro. Pero otro, ojo, y por eso me gusta también fundamentar dentro de, en todo el libro hay una fundamentación también, digamos, académica, teórica, científica, de expertos también, ¿no? Mexicanos, colombianos, ¿no? Pero detrás está una historia real. También está mi historia. Claro. Es que es la parte más fuerte. El elemento Claro. es que yo dije, a ver, cuando yo... y esto conversaba con un amigo que fue de los primeros que contaban y él me decía, yo tengo una amiga que le pasó exactamente igual y eso me quedó sonando, es decir, no es algo aislado, ¿no? Hay elementos predecibles, o sea, si ya me secuestran de aquí que viene, yo ya sé que hay una segunda fase, una tercera fase y que voy a sentir. Entonces, todos estos elementos yo traté de sistematizarlos y en cada uno de ellos di consejos prácticos, ¿no? Que pueden, y que una circunstancia que Dios no quiera pase, van a ser determinantes, ¿no? En los talleres que yo realicé, he realizado estos talleres ya, el tema de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, si saben que nosotros no tenemos 5 sentidos nomás, tenemos más sentidos, ¿no? Uno de ellos es de la orientación. La orientación. Y, por ejemplo, yo digo, hay gente que no está orientada ni desarrollado. Sí, pero no está orientada ni temporoespacialmente. Yo y pregunto, ¿no? ¿Qué fecha es hoy? ¿No? ¿Y qué fecha es hoy? No saben ni qué fecha es hoy, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué cantón queda al norte de donde estás? ¿O qué día es? ¿No? Claro, ¿no? sales de vacaciones. ¿O qué hora es, por ejemplo? ¿No? Dicen, no, me perdí en el tiempo, ¿no? Tú sabes. Me perdí en el tiempo. Claro, no dije, chuta, se me fue el tiempo, sí. ya son las que, no sé. Entonces, y hay un sentido fundamental, ¿no? Que es neurálgico en estas cosas, es el sentido del humor. Pero a decir, Cuando en ese a mí me va bien. Claro, o sea, estás secuestrado, ¿cómo puedes pensar eso? Esos son elementos que son estratégicos, es decir, no buscando hacer chiste dentro de esa tragedia, sino como una estrategia, ¿no? Encontrar elementos comunes. Claro, pero también, o sea, es tratar de actuar inteligentemente, porque Totalmente. de alguna forma vas a establecer el vínculo, que era también lo que conversábamos de este síndrome de Estocolmo, pero al revés. De alguna forma a tratar de hacer un vínculo y de encontrar algún tema en común, que lo que tú decías en tu libro que era Dios, en ese caso en tu caso no fue Dios, necesariamente pero puede todos, ser ¿no? fútbol, que también lo puede ser mencionabas, todo. puede ser cualquier cosa. Todo, tus lentes, los hijos, tus ojos, la música, cualquier cosa, o sea, y ahí viene el ojo clínico, ¿no? El ojo clínico quizás puede ser más especializado que lo que me pasó a mí por trabajar en las labores de inteligencia, de seguridad,
pero no necesariamente puede ser para toda la ciudadanía, ¿no? Pero Sí. es precisamente darse Claro. ese espacio. Claro, y por eso yo remarcaba el tema de la historia, ¿sí? Ujú. Y le da un componente distinto porque ahorita yo entro a internet y me descargo un manual de cómo proceder ante un secuestro. Claro. Sí, Ah, ajá. y lo voy a leer y me voy a Y te aprender. lo aprendes. Pero es muy distinto cuando, Mm. por eso a mí me he enganchado, digamos, esta entrevista en sentido de conocer a una persona que lo Víctima. vivió, que lo Ujú. vivió. Y eso cambia totalmente, porque si viene acá alguien del Ministerio del Interior, de la policía, y nos dice, así tienen que actuar, así tienen que proveer, Nunca no es lo mismo, no es lo mismo. Pero ¿no? primero No es lo cálmese. 2, respire despacio. Claro, 3, Sí, son elementos Sí, básicos, ¿no? pensemos en todos estos 1, ¿cómo simulacros, se llama? en todos estos simulacros de temblor, de terremoto, que nos sacan, que suena la alarma y sacan, no, y dices, van a No, estoy trabajando, olvídate, ¿no? olvídate. Pero claro, escuchar la historia de una persona que estuvo atrapada debajo de los escombros cambia la situación. Claro, totalmente. Es como el que te dice, si hay, en caso de sismo, mantenga la calma. Ajá. O sea, lo primero que uno hace es corre. Claro. No importa si Claro. sea lo que sea. Es un sentimiento de Y Cristian, ya para cerrar, quisiéramos hacer una reflexión sobre este libro. Hay una parte que tú mencionas, justo que ya lo dijiste, sobre el secuestro en 2002 del hijo del exalcalde de Quito, Rodrigo Paz. Ujú. Él, y lo cito, ¿no? Él dijo que la ciudadanía no estaba, el público decía, no estaba preparado, ni las autoridades, ni la policía. Ujú. Esto es en 2002, han pasado más de 2 décadas. Algo corto para ti, digamos, puntual. ¿Cuál sería hoy tu diagnóstico? ¿Estamos mejor? ¿Sí estamos mejor preparados? ¿O seguimos reaccionando frente a la situación? O sea, ya se puede anticipar, ya hay herramientas, o es todas las reacciones son de acuerdo a lo que está pasando ese rato. ¿Estamos mejor preparados? ¿Podemos anticiparnos? A ver, me parece que es importante reconocer las labores policiales de la UNACE. Es una unidad heroica, porque salva vidas, ¿no? Directamente salva vidas. Cuando uno los ve ingresar, ve a Dios, ¿no? Literalmente ve a Dios, se elevan las lágrimas. Hay historias muy, muy conmovedoras, más conmovedoras de las que yo he contado, o lo que me pasó a mí, pero quizás están en el anonimato y están ahí, ¿no? Me parece que el problema, que si bien la UNACE mantiene las condiciones operativas y está mejor preparado, me parece que el fenómeno como tal ha desbordado, porque el hecho de que existan secuestros muestra que existen problemas en las fronteras, problemas socioeconómicos, problemas de gobernabilidad, es decir, hay un componente estructural del Estado, Claro. no es solamente para responder a la La UNACE. sociedad. Totalmente. Hay un caldo de cultivo de ahí. Totalmente. Entonces, mientras tienes a esta unidad muy preparada, tienes un contexto que te sobrepasa y que te sus desborda. capacidades, Entonces, no es que en este caso la unidad sea mala o no esté preparada, sino que el país en su conjunto, sus instituciones, su institucionalidad no está preparado. Y ese es lamentablemente el problema, ¿no? Muy Ok, bien. Cristian, muchas gracias. Con esta conversación cerramos esta nueva edición de Línea de Poder. Agradecemos a Cristian Ordóñez por acompañarnos y compartir con nosotros su análisis sobre el secuestro extorsivo, un fenómeno que hoy constituye uno de los principales desafíos para la seguridad en el Ecuador. Así es, muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos, por aceptar esta entrevista para hablar sobre tu libro. A mí me parece un aporte más que académico, que era lo que tú mencionabas hace un momento, es un aporte real a la ciudadanía. O sea, es algo que uno lee y dice, te muestra el contexto del país, pero también te dice, bueno, o sea, si eventualmente esto tal vez te podría servir. O sea, a mí me parece un aporte bastante importante. Y así, muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos. Línea de Poder es un espacio académico de reflexión crítica que forma parte del taller de seguridad y riesgos globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. A quienes nos acompañaron hoy, gracias por escucharnos. Gracias a nuestro invitado por esta importante reflexión. Los invitamos a seguir este espacio donde continuaremos abordando América Latina y el mundo. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web y de nuestras plataformas digitales.
En Facebook, Instagram y en X estamos como @Radio Voz Andina y nuestro sitio web como Radio Voz Andina Internacional. En controles, a Tito, gracias por su ayuda y le debemos creo que unas picaditas porque otra vez nos pasamos de los 45 minutos que tenemos. Es que son Pero entrevistas. este tema lo merecía. Sí, lo amerita. Muchísimas gracias. Nos Hasta la vemos. próxima. Hasta la próxima.